Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de GameIt. Hoy traemos algo nuevo de NZXT, hacía tiempo que teníamos ganas de volver a traer algo de NZXT al canal y lo hacemos con esta H6 Flow RGB, un chasis muy interesante y quedaros porque os contaremos por qué es uno de los chasis que más nos han gustado y que ha pasado por nuestras manos. Lo primero, la presentación. Como veis, ya NZXT no hace esas presentaciones a todo color, sino que utiliza un embalaje mucho más responsable con un color neutro. En su parte frontal encontramos una imagen del chasis acompañado en la parte superior con ese toque de color que nos recuerda a cómo se hacían las presentaciones antes. En uno de los laterales vamos a encontrar sus especificaciones técnicas, como estáis viendo en pantalla, y también va a venir en la parte inferior el color que hemos elegido. Este chasis llega en dos colores, en blanco y en negro, y el que os traemos es de color blanco. Finalmente, en el otro lateral vamos a tener las características destacadas. Una vez hemos visto el embalaje, es el momento de ver en detalle qué tiene que ofrecernos este chasis. Y es que desde nuestro punto de vista, NZXT ha escuchado a la gente y nos ofrece un producto muy bien diseñado, y ahora os vamos a contar por qué. Lo primero, las medidas. Tenemos 435 x 287 x 415 milímetros y un peso de 9,4 kilos. Es algo más pequeña que un chasis ATX normal, hay semitorres que más o menos tienen esa altura, pero el diseño en doble cámara hace que crezca un poquito en anchura y sí que nos dé ese juego de poder hacer una instalación mucho más limpia. Este H6 Flow RGB es lo que se denomina una showcase, que básicamente lo que quiere decir es que nos permite ver todo el hardware interior y es ideal para aquellos que quieren presumir de un equipo, pero que también está enfocado a todos los que buscan un rendimiento muy alto, porque esta caja tiene añadidos muy interesantes que vamos a comentar. Su diseño principalmente es tool free y es una auténtica gozada porque te va a permitir trabajar en el chasis sin tener que estar quitando 1000 tornillos, utilizando destornilladores que luego van a poder perderse, o simplemente el detalle de perder la pintura hace que el acabado estético ya no quede tan bien, pero con esto así se evita ese problema. El diseño puede gustar, puede no gustar, es algo atrevido. NZXT siempre ha intentado ir con un diseño un poco más atrevido de lo normal. Recordad las míticas Phantom, el diseño que tenían. Y nos trae un concepto de doble cámara donde vamos a poder trabajar mejor el tema del cableado. Además de tener una capacidad de refrigeración mayor, ya que los componentes principales van a estar mejor refrigerados al no tener tanto cableado por dentro. Esta H6 Flow RGB principalmente es compatible con placas ATX, aunque ya os digo que por medidas os puede entrar una placa EATX. Hay espacio de sobra. También vamos a poder poner fuentes de hasta 200 milímetros, gráficas de hasta 365 milímetros de longitud. Básicamente una 40-90 te va a entrar sin problemas, además de tener las 7 habituales ranuras de expansión PCI Express y capacidad para poder instalar dos dispositivos de 2,5 o una de 3,5 pulgadas. Y llegamos a lo que es su punto fuerte, que es el apartado de refrigeración. Aquí encontramos dos puntos negativos, pequeños, pero quiero decirlos. No trae filtros antipolvo porque está todo perforado directamente en el chasis, por lo que vamos a tener que limpiar mucho más a menudo. Y lástima de que no es compatible con un sistema de 420 milímetros de refrigeración, porque así podríamos montar una auténtica bestia dentro de esta caja. Aquí tenemos incluidos tres ventiladores propios de la marca, F120 RGB con control PWM, que llegan hasta las 1300 revoluciones por minuto con tan solo 26 decibelios de ruido. Pero también vamos a poder instalar 3 de 120 en la parte superior, uno de 120 en la parte trasera y tenemos unos huecos dedicados para dos ventiladores de 140 milímetros en la parte inferior que van a refrigerar directamente la gráfica. Vamos a tener un airflow simplemente increíble. La gestión del cableado, una auténtica delicia. Está muy trabajada, haciendo que no vamos a tener ninguna excusa para no hacer un buen trabajo también en este lado del chasis, porque a todos nos gusta montar el equipo y la parte del cableado ya, pues que quede ya así eso para otro. Aquí no, aquí tenemos guías, bridas, además de consejos de montaje en el manual que nos van a ayudar a que todo sea mucho más sencillo e intuitivo. Para poner el broche final a nuestro análisis, este panel frontal nos incluye dos puertos USB 3.2 generación 1 de tipo A, un puerto 3.2 de segunda generación tipo C y una entrada mixta de audio y de voz.
Y hasta aquí nuestra review de la H6 Flow RGB, un chasis que por 144,99 euros precio oficial se lleva nuestros galardones de recomendado producto premium, diseño y calidad-precio. Espero que os haya gustado, no olvidéis compartir, suscribiros y hasta la próxima.